Marruecos es un país de contrastes y recorrerlo en furgoneta camper lo hace aún más desafiante. Pero, ¿y si te digo que hoy salimos del circuito turístico y nos encontramos con el lado más auténtico de este país? Vamos, esta carretera aquí. Pero yo creo que pasaremos súper cerca, ¿no? Mira, allí se ve. Está Fabi como en el suelo. En el último capítulo abandonábamos Chauen y nos adentrábamos en sus montañas, topándonos con el lado más crudo del Rif. Pues hasta mañana es que no paran de pasar 4x4 y son gente local que va de un lado a otro. Entonces hemos abortado misión. Hoy recorreremos el litoral mediterráneo y descubriremos una Marruecos muy diferente a la que hemos visto hasta ahora. La costa mediterránea se caracteriza por sus playas de color turquesa y acantilados que resiguen un litoral lleno de actividad pesquera. ¿Será aquí que llegan menos turistas, donde encontraremos el Marruecos más auténtico? Una primera compra, una aproximación a la zona. Aquí hay un montón de pescado. Vamos a ver si encontramos algún sitio para comer pescado o lo que sea. Hemos comprado un poco de fruta, que son plátanos, kiwi. No hay tampoco una variedad que te mueres, pero sí que es verdad que tenía hasta mango. O sea, me ha sorprendido porque todo lo que veníamos viendo de camino, o sea, era como mandarinas y poco más. Y este tenía más cosas. 1 kilo de kiwis, una docena de huevos, pimientos, berenjenas, tomates, plátanos y 1 kilo de cacahuetes. En total ha sido unos 8 euros. O sea que está bastante bien. Yo no sé si es el precio local porque todavía no tengo muy así cogido los precios. Queremos ir a algún súper más, pero bueno, ya nos ha parecido bien la compra viniendo de España. Yo creo que está bastante bien la compra. A comer pescado aquí delante del bar. Nos han pescado un poco a nosotros, porque íbamos andando, estábamos mirando a ver qué había y hay un nombre que salía allí. Es medio kilo tanto, 1 kilo tanto, tengo esto y ya nos ha liado. Sí. A ver. Pescado se veía bien. Así que nada, a ver qué nos traen este señor. ¿Qué te parece? Madre mía, vamos a ponernos bien hoy. O sea, hemos venido a la playa a lo que hemos venido. Unos finos de pescado. Huele ya increíble, o sea, más de medio kilo de pescado que tenemos aquí. El hombre te pasa por ahí, escoge, ¿qué quieres? Esto, tal. Ya ves, gambitas, salmonetes, de todo. Calamares. Ah, bueno, ¿eh? Se puede venir más aquí. Bueno, nos hemos puesto finicos a pescar. La verdad que estaba muy bueno. O sea, mañana a lo mejor pondremos la valoración según nos haya sentado. Pero estaba bueno. Se veía fresco. Es muy guay. Llegas allí, tiene una neverita, rollo pescadería, y entonces el hombre te dice, pues medio kilo tanto o 1 kilo pues tanto. Pero de todo lo que tengan, o sea, todo lo que tengan ese día allí, pues te echa lo que quieras y te lo hacen a la brasa. Pues nos ha costado los dos unos 90 dirhams, que vienen a ser unos 9 euros, medio kilo de pescado. O sea, era un poco más, ¿no? O sea, como 600 y pico gramos, algo así. Sí, 600 y algo, sí. Pero yo creo que te la he echado ahí
Y nada, o sea que súper bien. Creo que se nos ha olvidado decir que está delante del puerto y es donde están todas las tiendecitas, ¿no? O sea, todos los restaurantes delante del puerto. O sea que vamos, del puerto a tu mesa, ¿no? O sea, del ¿Cómo mar. se llamaba Merabá, ¿no? Algo así. Maraba o no Maraba. sé, algo así. Pero es que vemos que todos los locales estaban comiendo. O sea, toda la gente local comía ahí y en los de alrededor. Bandejas de pescado Y en guapas. el alrededor, o sea, en cualquier restaurante yo creo que se come bien. Y después de la comida, parón, vamos a hacer una pequeña ruta a un mirador. A ver si vamos arriba para ver una playa que tiene así como forma de concha. O al menos eso nos dice nuestro track, nuestra guía de viaje. Allí vamos a tener vistas guays. Yo voy con un poco de movilidad reducida después de la Yo comida, también. entonces no sé cómo llegaremos. Bueno, ya divisamos el parking. La ruta no llega a 2 kilómetros. Hemos tardado Paseíto. 17 minutos. A ver, esto es subida, pero que... Claro, ellos, Uri y Ana, en su libro dicen que si no tienes 4x4 que no subas una furgoneta pequeñita, así alta. Y con la nuestra no... Bueno, subes pero sufriendo. Sí, eso Mejor. Es mejor aparcar en el pueblo y subes caminando y llegas en nada a las vistas. Bueno, aquí no se perdona nada, ¿eh? La hora del té tampoco. Hemos comprado unas pastitas, son como más tipo galleta, no son como las pastitas que nos tomamos el primer día en Tetuán. Yo creo que son de chocolate, de cada. Estamos en un parking así del pueblecito este y justo nada, por detrás, en una calle, hay una panadería así muy, muy sencillita. ¿Yo? ¿De esto? ¿Y esto? Y de sándwich, ¿no? Pero son súper amables y nos han costado, yo qué sé, céntimos, ¿no? 15 céntimos cada una. 15 céntimos cada una, o sea que nada, o sea, vamos a probar esta. Bueno, sabe, es bomba, ¿eh? Pero, ¿sabe? Una galletita esta así ligerilla. Ah, bueno. Está muy bueno. Y seguimos recorriendo sinuosas carreteras de paisajes cambiantes en busca de nuevos rincones. Se deja la pica ahí. Bueno, y ya hemos llegado a destino, a playa súper bonita. Vamos a descansar ya un poquito, vamos a dar un paseo suave y mañana ya exploraremos un poquito la zona. Para ser sinceros, no es fácil encontrar lugares tan tranquilos en este país. Pero algo que hemos aprendido con el tiempo es que a veces hay que salirse un poco del camino marcado para comenzar a vivir tu propio viaje. A veces sale bien y otras salen aprendizajes, que vaya, tampoco vienen tan mal. Amanece un nuevo día, estamos en la costa mediterránea, estamos haciendo toda la ruta por esa zona, mira una gallinilla ahí que va a cruzar la calle también.
Súper graciosa. Real. A ver. Es Ala. un gallo, míralo ahí. A lo mejor está buscando presa. Estamos haciendo una pequeña ruta por aquí, no la continuaremos del todo porque son como casi 400 kilómetros más, ¿no?, hasta llegar a Argelia, y allí hay una ciudad bastante grande, pero es que tampoco hay muchísimo más por ver que nos interese. Entonces ahora ya comenzaremos a bajar a desierto. Ahora hemos venido a otra playa a ver una fortificación y hemos dormido en un sitio muy guay. Una playita brutal. Justo delante de la playa, que se escuchaban las olas y todo. Pero bueno, un poco los sitios, lo que valoras más aquí yo creo que es la tranquilidad de dormir sin que nadie venga allí a molestarte. Sobre todo que no haya gente también por allí pululando, dando vueltas, porque aquí hay gente por todos lados. Hasta ahora está todo llenísimo de gente por todos sitios. Sí, bueno, o sea, los pueblos están diseminados, sí que es verdad que hay carretera que no ves a nadie y está todo desolado, pero sí que es verdad que cuando hay un pueblo, pues ahí, bueno, tú eres ahí el espectáculo. Y nada, y lo que sí que, bueno, pues sitios parece idílico, pero luego hay mucha basura alrededor. Eso si vienes a Marruecos, pues que no te pille de sorpresa. Yo creo que es que todos lo contamos, ¿no? Al final, que hay basura y que nadie se escandalice, que sí, que hay basura. Ya está. No tiene más. Y nada, y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. A nosotros no nos gustan mucho las ciudades. Si no lo sabes, debe ser que acabas de llegar aquí, así que suscríbete, que la cosa a partir de ahora se va a poner muy interesante. Esta, yo creo que nunca he visto una camper, ¿eh? Pero algo que sí que nos gusta es conocer todos los parques naturales de cada país. Así que el Parque Natural de Al Hoceima será el punto donde acabaría nuestro recorrido por la costa. Así que tomaríamos rumbo al sur y sin ser muy conscientes de lo que es conducir de noche por un país como Marruecos. Creo que es este. No, este no es. Este. Parece como copos de nieve. Vamos, esta carretera aquí. Pero yo creo que pasaremos súper cerca, ¿no? Mira, allí se ve. Allá abajo. Pero ese es otro. Eso es que se ha ido. No, aquí hay un poco. Y allí donde ya tiene más bestia. Nos ha ido Fabi a preguntar si podemos dormir aquí. Está Fabi como en el suelo. A ver, parece que sí. Ahora se la lleva para allá. Creo que le está enseñando como dónde se puede dormir. Ha dicho que podemos pasar, tomar un café, lo que quieran, que nada, no van a preguntarnos nada. ¿Pero por qué está en el suelo? ¿Eh? ¿Por qué estabas en el suelo? Porque el hombre no me escuchaba. Ahí él estaba sentado. Estaba así. Pues no, yo me he agachado, no he hecho nada. Ah, vale. He dicho, Dios. sí, los turistas vienen aquí. Y duermen y ya está. ¿Y dónde te puedes poner? No sé, es un poco loco Cuida porque las el hombre me ha ramas. dicho, sí. Bueno, el que me Cuida ha las dicho- ramas. Tiene un árbol ahí. el que me ha dicho dónde me pongo no me entiende nada. Ah, bueno. Es un señor súper mayor. A ver. Cuidado que hay muchas ramas ahí. Esto es real, total. O sea, aquí es experiencia al 100%. Esta es la ceniza del incendio. Sí, eso es ceniza.
Os voy a enseñar dónde hemos pasado la noche hoy. Este sitio es este parking de una cafetería muy chula que tiene así arbolitos y tal. Aquí está la furgo y un coche vecino nuestro. Y pasamos, un señor me dijo que podíamos pasar, relax, tranquilo, que sin problema, que pasásemos la noche, no nos han pedido nada. Y bueno, nos tomaremos un té, que le he pedido yo ahora. Ahora nos enseñaremos ahí, estamos disfrutando de la hospitalidad marroquí, porque el dueño en principio no ha llegado, que es el que sabe más inglés y esto. Pero bueno, estoy hablando ahí como puedo con un hombre, que ya me he preguntado dónde éramos y tal. Y ese que le he pedido el té, a ver qué me trae. Que son 6. El hombre me ha pedido 60 céntimos por el té, bueno, té y agua que no nos la hemos tomado, pero... Y le he dado 20 dirhams más, que son 2 euros, que mínimo por dormir aquí. Si es que no nos pedía nada, ¿sabes? Digo, mira, yo qué sé. Dejamos atrás el lado más auténtico de este país, que nos regalaba su mayor hospitalidad y un contacto más real con su gente, para llegar a la gran ciudad de Fez. Estoy aquí en Fez echando agua y ya sabéis, lo más importante, que no se os olvide las pastillitas, porque aquí nunca sabes qué pasa con estas mangueras que son además de uso para todos. Así que pastillita y asegurarnos de que el agua está bien. Hemos llegado a Fez. La carretera loquísima, ¿eh? O sea, cuando entras, locurísima de coches, taxis, gente. Las ciudades de Marruecos son intensitas. Vamos a ir al Carrefour porque queremos hacer un poco de compra europea. Vamos a ver qué hay en este Carrefour, que dicen que venden alcohol, porque fuimos a uno y yo creo que no vendían porque no lo vimos. Pero este sí que tienen la cueva, que le llaman la cueva del alcohol. Hemos leído que no tienen nada de cerdo, cosa que en el que fuimos a Tetuán sí que tenían. Y nada, no sé, a ver qué nos encontramos. Estoy buscando chocolate negro, que esa es una de mis cosas obligatorias cuando desayuno. Pero eso aquí es como oro. O sea, a ver, lo más barato que veo es que es una mierda. O sea, 3 euros, así está la cosa, ¿eh? Todo el pasillo de las harinas para hacer pan. Un montón. Tomanes. 10 euros. Ofertón, ¿eh? 2,30. Es una entrada aparte del Carrefour. Aquí estamos haciendo cosas peligrosas ya, ¿eh? Para ellos, ya lo estoy yendo a entrar. Vamos a por el resumen de la compra. Al final hemos comprado, no hemos comprado mucho, la verdad. Carne así envasada, porque como la vemos en los puestecitos por ahí colgada, como que no nos gusta mucho. Leche, patatas así de estas de guarrería. ¿Qué más? Yogur, queso, mozzarella, porque hemos comprado unas masas así para hacer algún día pizza. Queso azul, ¿qué más? Avena, que estaba bien de precio, cuscús, pero del de grano completo, o sea, integral. Huevos, cherry. Ah, y el vino al final hemos comprado este que es de Marruecos y el otro que parece de Marruecos, pero no es de Marruecos. Este es de España.
Y todo, lo que es la compra de Carrefour ha sido unos 26 euros y los dos vinos unos 9 euros. El vino está bastante caro y la compra en general es bastante cara si la comparas. Son precios europeos, o sea, si la comparas con ir al mercado es caro. Price. Chef, 40-40. Ah, muy caro. caro, chef. Muy caro. Turci. Chef, merci. Vamos allá. No, vamos allá. 50. No. Maximum. Ok, chef, thank you. أنا اللي مكلفة بهم أنا الصغار تنجيبهم من البلاصة وتمشي تمشي